Dentro de la oficina de la presidencia se desempeñó como jefe de Departamento de Análisis de la Demanda. Fue también subdirector de Planeación y de Desarrollo Institucional. Fue secretario particular del Procurador y después del jefe de la oficina del Procurador en Profeco. Ex asesor de los consejeros independientes del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. Licenciado en Ciencia Política con estudios de Economía. El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Carlos Martínez Velázquez, en Milenio Negocios. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocios Televisión, este programa que hacemos cada semana con Regina Reyes Heroles. Y hoy tenemos un invitado muy especial, a Carlos Martínez, que es el director general del Infonavit. Y me encanta porque estamos todavía en marzo, en el mes de la mujer, y ustedes han hecho por primera vez, en los 48 años que tiene el instituto, un estudio de género. Han empezado a ver cuál es cómo se conforma entre hombres y mujeres. ¿Cómo pedimos financiamiento? Y cómo piden financiamiento a las mujeres. ¿Qué encontraron de interesante en este estudio? Bueno, en primera encontramos que lamentablemente el Infonavit no tenía una disciplina de organizar sus datos con una perspectiva de género. Entonces tenemos muchos trabajadores que han sacado crédito que no sabemos si son hombres o mujeres. Okay. Pero bueno, entendemos que se distribuirían de manera normal entre toda la población, cómo se distribuyen los créditos. Pero lo que sí encontramos son cosas bien interesantes. Uno, que las mujeres tienen un ahorro en la subcuenta de vivienda que es 5,000 pesos menor que la de los hombres en promedio. Y en casi todos los niveles salariales hay menos dinero de las mujeres que de los hombres en sus cuentas. Lo cual es... Sí, demuestra que hay una brecha salarial real, ¿no? Claro. En el mercado formal, exacto. O sea, porque no estamos hablando ni siquiera del informal, es el más formal. Nos habla sobre todo de carreras salariales más planas y con interrupciones que las mujeres muchas veces el embarazo les impide tener una carrera continua en el mercado laboral que les permita tener ahorros más altos. Encontramos que las mujeres tienen montos de crédito en promedio más bajos que los hombres. Mientras un hombre obtiene en promedio 260,000 pesos de crédito, la mujer 250,000. Pero sobre todo algo muy interesante que nos habla de cómo se comporta la mujer en el mercado laboral es que la decisión de crédito los hombres la toman antes de los 29 años y las mujeres entre los 30 y los 40 años. Es decir, la maternidad hace que aplacen su decisión de compra de casa. O de nuevo, no solo la maternidad, ¿no? Porque exacto. También nos tardaríamos más en juntar el dinero necesario para poder pedir un financiamiento. Porque ganamos menos. Se juntan las dos cosas, pero sobre todo nos habla de que el Infonavit, al no tener una perspectiva de género, decía, yo tomo al trabajador como un número y si ahorra lo suficiente, junta los puntos, se le da crédito. Y efectivamente, ya que otorga el crédito, o sea, una vez que se otorga el crédito... Se visibiliza qué es. Digamos, no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres, porque no, la barrera al acceso se da antes, claro. en la estructura del mercado laboral. En los puntos. ¿Y habría alguna manera de que el Infonavit ayudara a cerrar un poco esa brecha? Yo entiendo que viene desde el aspecto laboral y que si ganas menos, evidentemente vas a ahorrar menos. ¿Pero hay algún mecanismo que se te puede ocurrir para tratar de hacer la cancha más pareja? La decisión patrimonial es una decisión súper personal. Y el Infonavit sí se tiene que meter a ver quiénes son los derechohabientes. ¿Cómo son, no? ¿Cuáles son sus historias laborales? ¿En qué tipo de industria trabajan? ¿Cómo ahorran? ¿Cuáles son sus hábitos de consumo? Porque eso te permite otorgar líneas de financiamiento que sean acordes a esa realidad. Con esos huecos de menos tiempo en la carrera. Exactamente. Entonces estamos armando un grupo interdisciplinario de mujeres desde mi oficina, donde vamos a analizar todas estas perspectivas de cómo el Infonavit, en su gran capacidad de darle satisfactores y patrimonio a mexicanos, puede ayudar a que las trabajadoras estén mucho mejor de lo que están con el mercado laboral, que ya de por sí es desigual, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, digamos, una acción afirmativa para que las mujeres puedan ser dueñas de su patrimonio y puedan efectivamente sacar a sus hijos adelante? Tenemos que flexibilizar sobre todo las reglas y entender las carreras salariales de las mujeres. En la medida en que lo hagamos, estamos seguros que las mujeres pueden potenciar su patrimonio y sobre todo no replicar la desigualdad para las generaciones futuras, que es lo que pasa. Los hijos de mujeres... No queremos seguirlo haciendo. Sí. O sea, ¿puede haber entonces, en el futuro, me estoy imaginando, líneas de crédito pensadas para mujeres? Exactamente.
que tengan condiciones específicas para el acceso. Pero podrían empezar con bajar los puntos, ¿no? A lo mejor unos requisitos distintos que permitieran llegar al número de puntos antes de la carrera laboral, ¿no? De las mujeres, antes de que tengan 35 años, pues. Sí. Porque además otra cosa que es interesante es que si estamos pidiendo los créditos tantos años más tarde que los hombres, entonces no tenemos posibilidad de pedir un segundo crédito, ¿correcto? Exacto, los créditos del Infonavit duran 30 años y muchas mujeres lo acaban de pagar justo cuando ya se van a jubilar y ya no tienen acceso a un segundo crédito. Entonces es importante ver estas carreras, las edades donde sacan y acelerarlo. O sea, nosotros queremos que las mujeres sean dueñas de su patrimonio. ¿Cuántas personas sí piden 2 créditos del Infonavit? El segundo crédito, digamos, suma el 10% de lo que se otorga anualmente. Entonces, digamos, si el Infonavit otorga 525,000 créditos al año, más o menos el 10% son segundos créditos que vienen de generaciones atrás. Entonces, eso es más o menos el porcentaje de la masa de trabajadores que efectivamente lo pagan. Sobre todo son trabajadores que tienen mayores ingresos, que les permite pagar los créditos mucho más rápido porque los prepagan y entonces tienen oportunidad de sacar un segundo crédito. Y me vuelvo un segundito al tema de las mujeres y los hombres. ¿Cómo es el balance? ¿Cuántos créditos hay en mujeres y cuántos créditos hay en hombres? 65% de los créditos que otorgamos son hombres. Esto refleja exactamente cómo está distribuida la población económicamente activa y el mercado laboral formal. O sea, nosotros estamos replicando esa desigualdad estructural en lugar de que a través de nuestra acción, a través del trabajo que hace el Infonavit como institución de seguridad social, podamos revertir esa desigualdad. Sí, aparte tiene que ver con otras cosas, ¿no? Con cuestiones incluso de violencia de dinero. Hay mujeres que se quedan en su casa porque no tienen otra opción cuando podrían acceder a su propia casa en vez de irse a la calle, si tienen un problema de pareja. Exactamente, muchas veces la violencia intrafamiliar, que es muy dañina para las mujeres, las obliga a quedarse ahí porque no tienen una opción de patrimonio fuera de ahí. Yo creo que tiene que ver un poco con entender que el Infonavit en realidad tiene otra función, no es un banco. El Infonavit tiene que garantizar la vivienda para los mexicanos. El tema financiero va por otro lado, pero darle seguridad a la gente en cuanto a vivienda es lo fundamental del instituto. No, yo lo veo como un pilar de la seguridad social: salud, pensión y vivienda. Tienen que ir de la mano y tenemos que entender la función del Infonavit como una institución de seguridad social que ayuda a cumplir un derecho humano que además está en la Constitución. Y que tendría que ser parejo, hombre, mujer, ¿no? O momento de vida, ingreso, lo que fuera. Y hablando justamente de eso, yo no sé si fue promovido un poco por la película Roma, pero se hizo toda esta gran discusión sobre incorporar a las personas que trabajan en los hogares a que puedan cotizar en el IMSS, ¿no? De que sus patrones tengan que anotarlas en el Instituto Mexicano de Seguro Social. ¿Qué pasa con el tema de la vivienda, si es parte de la seguridad social? Bueno, es lo que estamos trabajando ya precisamente con el IMSS. Ahí hay una obligatoriedad de que los patrones registren a las trabajadoras del hogar para que puedan cotizar en la salud, pero también tienen que estar en la otra parte de seguridad social. Ya estamos haciendo acercamientos para ver qué se necesita para que las mujeres trabajadoras del hogar puedan tener acceso también al crédito Infonavit. Y eso tiene que ver no solo con cambios legales que seguramente se requerirán para darle fortaleza y sobre todo continuidad en el tiempo, pero creo que es un derecho constitucional. Exacto, otra parte es de la acción propia del Infonavit, o sea, cómo podemos tener claramente mecanismos de ahorro voluntario, incorporación voluntaria al instituto, que lo hemos platicado además nosotros, para que las trabajadoras del hogar puedan ahorrar para su vivienda. Y esto se abre porque si seguimos la idea de que somos 60% trabajadores informales y 40% formales, entonces más allá de hay otros grupos que también están de alguna manera fuera del esquema de seguridad social y que tendrían que poder tener acceso, aunque sea de forma voluntaria. O sea, ¿qué pasa con todas aquellas personas que deciden trabajar en la informalidad porque se autoemplean o porque son independientes y entregan recibos por su trabajo? ¿Qué pasa con los profesionales independientes? ¿No acceden a Infonavit? No acceden a Infonavit y muchas veces no acceden al crédito de la banca. Muchos de ellos sí pueden acceder al crédito de la banca a través de comprobar sus ingresos constantes y en un flujo determinado de tiempo, sobre todo si tienen acceso al crédito. Pero aquí hay otra parte estructural del sistema, hay poca bancarización y hay poca inclusión financiera en nuestro sistema mexicano. Exacto. Entonces, esto también refleja otra desigualdad estructural, como lo refleja el caso de las mujeres en el mercado laboral. Entonces, también estamos pensando en cómo podemos hacer un régimen de incorporación voluntaria. Voluntaria, que yo empiece a aportar como independiente al Infonavit para acceder a ese crédito. Exactamente, en el Infonavit ya se intentó alguna vez con el programa de propineros hace unos años, que era exclusivamente, por ejemplo, para meseros y otros sectores laborales que tienen un ingreso X más
ingreso derivado Variable. de propinas variable que lo pudieran ir aportando. Al final este esquema no resultó muy atractivo, no se le dio seguimiento en administraciones pasadas, entonces estamos estudiando cómo podemos aprender de las experiencias pasadas, Sí, claro. cómo podemos sacar el mejor aprendizaje y diseñar un programa mucho mejor hecho y sobre todo que responda a la realidad de los trabajadores. Nosotros estamos yendo para cada programa que hacemos a hacer grupos de enfoque, a preguntar a los trabajadores qué quieren. Claro, Exactamente. ¿qué necesitan? ¿No? Porque nadie pregunta eso. No, efectivamente. Sí, era como, Infonavit era como una torre de cristal muy alejada de la realidad del día a día. Y estaba dedicada, y desde mi perspectiva, el Infonavit estaba dedicada a atender a la oferta, es decir, a toda la parte de desarrollo de vivienda y estaba obsesionado con la oferta. ¿Cuántas casas se construyen? Pero no. Nosotros tenemos que estar del lado de la demanda, tenemos que entender al trabajador porque somos parte de las finanzas personales en sus finanzas patrimoniales y no hay nada más personal que eso. Una pregunta como para entender ya nos fuimos a lo más básico, pero ¿de qué tamaño es el Infonavit? ¿Qué tan importante es justo ese dinero que está dentro del Infonavit? Imagínate que el valor de su cartera es de 1.4 billones de pesos, que equivale más o menos al 6% del PIB. Entonces, es la hipotecaria más grande de Latinoamérica, la cuarta más grande del mundo, y tiene un valor impresionante en la economía. Y ni siquiera está mirando el 100% de la población que lo necesita. Exactamente. O sea, con lo poquito que hace nomás, ya tiene esos números. Exactamente. Entonces, imagínate que nuestra acción pueda llegar a muchas más personas, que puedan sacar un crédito y que podamos tener un impacto mucho más amplio del que ya ha tenido el Infonavit hoy. O sea, si tú te fijas, el Infonavit ha dado más de 10 millones de créditos en su historia. Es decir, el 30% de todos los hogares que existen, todas las casas que ustedes ven en las ciudades, han sido financiadas de una u otra forma por el Infonavit. ¿Y cuál es ya esta es la pregunta de cierre, pero ¿cuál es tu meta? ¿Tu meta es terminar el sexenio con un Infonavit cómo? ¿O con qué volumen de créditos? ¿Cuál es tu expectativa, tu techo? Digo, más allá de revisar la expectativa de crédito que se sigue manteniendo como nuestro plan financiero lo dicta, que es sobre los 550,000 créditos al año, a mí sobre todo lo que me importa es tener trabajadores satisfechos, que dejen de ver al Infonavit como alguien solo que les cobra y que primero se vuelva una alegría y después una carga. Lo que quiero es que los trabajadores estén satisfechos, que estén felices, que puedan darle a sus familias muchos más satisfactores para su futuro y que el Infonavit sirva para impulsar carreras laborales, que sea realmente un acompañamiento en la carrera salarial de los mexicanos y que los impulse a bancarizarse, que los impulse a la formalidad. Exacto, porque sí me conviene. Exactamente. El Infonavit tiene que ser una felicidad y un apoyo para los trabajadores. Sí, tiene que ser un factor de impulso para que la gente se convierta a la formalidad. Imagínate qué gran gancho para la formalidad que poder tener una vivienda, que poder acceder a una vivienda de calidad. Y jamás lo ha sido, ¿eh? O sea, llevamos cuántas décadas con estos niveles de informalidad. Nunca ha sido un gancho ni un anzuelo para pasar a la formalidad. Exacto, pero pues en eso estamos trabajando. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Espero que los proyectos sigan en adelante y evidentemente te invitaremos después de la convención que ustedes tienen en abril, ¿verdad? Regina, muchísimas gracias como siempre. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos como cada martes a la noche. Nos vemos la semana que viene con más Milenio Negocios Televisión. Muchas gracias.